Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos comunidad hispana de Canadá, saludándoles su amiga Paula Pinzón y hoy es martes 24 de marzo. Fraude, salarios, fútbol y una crisis humanitaria en el Caribe. Mucho de qué hablar hoy, arrancamos. La Auditora General de Canadá lanzó una advertencia seria. El país no está actuando sobre cientos de casos de fraude relacionados con visas de estudiantes, una falla que afecta la integridad del sistema migratorio y que perjudica directamente a quienes llegaron al país por las vías correctas. Vamos con el informe. Un informe de la Oficina del Auditor General de Canadá ha encendido las alarmas sobre el manejo del programa de estudiantes internacionales en el país. La auditora general, Karen Hogan, reveló que Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá no está respondiendo adecuadamente a miles de posibles casos de fraude e incumplimiento. Según el informe, entre 2023 y 2024, más de 153,000 estudiantes fueron identificados como casos de alto riesgo, por ejemplo, por no asistir a clases o no estar inscritos en instituciones educativas. Sin embargo, solo alrededor de 4,000 casos fueron investigados, es decir, menos del 3%. Además, se detectaron al menos 800 permisos de estudio emitidos con documentos falsos entre 2018 y 2023. A pesar de ello, no se tomaron acciones y la gran mayoría de esas personas incluso presentó nuevas solicitudes migratorias, muchas de ellas aprobadas o en proceso. La auditora fue contundente. El sistema presenta debilidades críticas y el gobierno no está actuando sobre la información que ya posee. El informe también señala otras fallas importantes. Canadá no rastrea si los estudiantes abandonan el país al vencer su permiso, ni verifica de forma efectiva si realmente están estudiando. Por su parte, la ministra de Inmigración, Lena Metlach-Diab, reconoció los problemas y aseguró que se reforzarán los controles, aunque admitió limitaciones de recursos dentro del sistema. Este informe llega en un momento clave, tras años de crecimiento acelerado del programa de estudiantes internacionales y recientes recortes en la emisión de permisos. Expertos advierten que, aunque el gobierno ha reducido el número de nuevos estudiantes, aún no logra garantizar la integridad del sistema existente, lo que podría tener impactos en vivienda, servicios y el mercado laboral en Canadá. Una buena noticia para los trabajadores. El salario mínimo federal en Canadá sube a $18.15 por hora. Un ajuste que llega en un momento de presión inflacionaria y que beneficia a miles de empleados en sectores regulados por el gobierno federal. Continuamos. El salario mínimo federal en Canadá aumentará a partir del 1 de abril, pasando de $17.75 a $18.15 por hora, como parte del ajuste anual ligado a la inflación. El incremento de 40 centavos responde al índice de precios al consumidor, que en 2025 fue de 2.1% y busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en sectores regulados a nivel federal. Este salario aplica únicamente a empleados en industrias como transporte, banca y telecomunicaciones, mientras que la mayoría de los trabajadores en el país dependen de los salarios mínimos establecidos por cada provincia o territorio. Actualmente, esas tarifas varían considerablemente, con un máximo de $19.75 por hora en Nunavut y un mínimo de $15 en Alberta. El salario mínimo federal fue introducido en 2021 durante el gobierno de Justin Trudeau, como una medida para establecer un piso salarial en sectores bajo jurisdicción federal. Este ajuste se da en un contexto económico marcado por inflación moderada, desaceleración del mercado laboral y presiones en el costo de vida, temas que siguen siendo centrales en el debate económico nacional. El aeropuerto LaGuardia de Nueva York retomó operaciones con normalidad tras el choque mortal entre un avión y un camión en la pista. Vamos con los detalles. El aeropuerto LaGuardia de Nueva York reabrió el lunes después de un accidente en la pista que dejó 2 pilotos muertos y decenas de heridos tras la colisión entre un avión de pasajeros y un camión de bomberos. El choque ocurrió poco antes de la medianoche del domingo, cuando una aeronave CRJ-900 operada por Air Canada Express impactó con un vehículo de emergencia que atendía otro incidente.
There were 72 passengers on the plane. Había 72 pasajeros en el avión y 4 tripulantes. Aproximadamente 40 personas fueron trasladadas al hospital tras el accidente. Varias también han sido dadas de alta. Como se ha informado, los 2 pilotos de la aeronave fallecieron en el accidente de anoche. Passed away in the crash last night. El suceso ocurrió en momentos en que La Guardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo. Testigos relataron escenas de pánico tras el impacto. Uno de los pasajeros aseguró que tras el aterrizaje, la aeronave chocó de inmediato, provocando gritos y confusión entre los ocupantes. Es el primer accidente mortal en este aeropuerto desde 1992. Sé que este accidente ha sacudido a los neoyorquinos en los 5 distritos, tanto a quienes viajan hoy como a quienes simplemente lo observan desde casa, especialmente porque es el primer accidente mortal en La Guardia en más de 30 años. Quiero que los neoyorquinos sepan que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando la causa de este accidente y que no descansaremos hasta la conclusión de esa investigación. Las autoridades confirmaron que 43 personas fueron hospitalizadas, aunque la mayoría ya recibió el alta médica. Aunque las operaciones se reanudaron durante la tarde, las autoridades advirtieron sobre posibles retrasos y cancelaciones en un aeropuerto clave que moviliza billones de pasajeros cada año. La Guardia, ubicado en el distrito de Queens, había sido recientemente renovado en un ambicioso proyecto para modernizar su infraestructura. El tercer aeropuerto más transitado de Nueva York atendió 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en español llega a su 12ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 3 de mayo para enviarnos tu reportaje radial y todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bon chance y nos vemos en París. Aficionados al fútbol llevaron su indignación hasta la Comisión Europea, denunciando a la FIFA por los precios desorbitados de las entradas para el Mundial 2026. Una queja que resuena fuerte en nuestra comunidad que sueña con ver a sus selecciones en Canadá. Continuamos. La Organización de Aficionados Europeos demandó a la FIFA ante la Comisión Europea por los precios de las entradas del Mundial de Norteamérica que consideran exorbitantes. La denuncia presentada junto a Euroconsumers, una organización que defiende los intereses de los consumidores, apunta a un abuso de una posición de monopolio del ente rector del fútbol mundial. Los demandantes aseguran que los billetes más baratos para la final se sitúan en $4.185 y que este costo es 7 veces mayor al del mismo partido del Mundial de Qatar 2022. En este primer Mundial ampliado a 48 equipos se disputarán 104 encuentros y los precios se han disparado para los partidos de mayor demanda. La mayoría de las entradas cuestan al menos $200 para los partidos que involucran a las principales selecciones. Algunas entradas para la final que se ofrecen en la plataforma oficial de reventa de la FIFA se están vendiendo a precios astronómicos y un asiento de categoría 3 se anunciaba a $143.750, más de 41 veces su valor nominal original. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defiende que los precios de las entradas son simplemente consecuencia de la enorme demanda. La parte denunciante pide a la Comisión Europea ordenar a la FIFA a renunciar a la fijación dinámica de precios, congelar los valores a los niveles anunciados en diciembre para la próxima fase de venta en abril y publicar al menos 48 horas antes el número de billetes restantes en cada categoría. Analistas advierten que Trump enfrenta un escenario cada vez más complicado, una guerra impopular en Medio Oriente y una economía que empieza a tambalearse. Señales que podrían cambiar el rumbo político en Estados Unidos más pronto de lo esperado. Vamos al informe. Laksha Jain escribe en The Argument que combinar una crisis del costo de vida con una guerra impopular y políticas arancelarias de la década de 1930 ha llevado a Donald Trump a un desastre.
Los índices de aprobación del presidente alcanzan mínimos históricos, impulsados por una inmensa insatisfacción económica entre los votantes, con un 40% de aprobación frente a un 58% de desaprobación. Jane sostiene que Trump no solo es el presidente más impopular de su historia durante este mandato, sino que es más impopular que cualquier presidente anterior en un momento equivalente. Las cifras en materia económica son alarmantes. Todos los grupos demográficos importantes desaprueban su gestión, incluyendo a los votantes blancos sin estudios universitarios, un grupo al que ganó en 2024 por más de 20 puntos porcentuales. John Cassidy escribe en The New Yorker que la guerra de Trump contra Irán podría arrastrar la economía global y ha aumentado el riesgo de una recesión mundial. Los analistas petroleros elevan sus estimaciones sobre los daños y Goldman Sachs espera que el precio del Brent supere su máximo histórico si persiste la amenaza de una interrupción prolongada. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ronda ahora los $4, en comparación con menos de $3 antes del inicio de la guerra. Si el precio del petróleo sigue subiendo, podría alcanzar los $5, elevando también el costo de los billetes de avión, los plásticos y los fertilizantes. Las crisis petroleras han alarmado a los inversores, con el Dow Jones cayendo durante 4 semanas consecutivas. A pesar de que Goldman Sachs estima una probabilidad de recesión del 25%, Cassidy señala que esto no es más que una conjetura ante la incertidumbre. Carlos Lozada escribe en The New York Times que Estados Unidos ha dejado de ser el líder del mundo libre, avanzando a pasos agigantados sin restricciones, previsión ni estrategia. La administración Trump capturó al presidente de Venezuela, aplastó el liderazgo de Irán y ahora Trump afirma que tendrá el honor de tomar Cuba. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que el aumento repentino de los precios del petróleo representa una crisis energética de cierta magnitud y duración, generando tanta incertidumbre que simplemente no saben qué sucederá. Cassidy señala que aunque la economía estadounidense consume menos energía que en los 70, el crecimiento del empleo es mucho más débil que hace 4 años. El escenario optimista sería que Trump declarara la victoria y pusiera fin a la guerra antes de más daños, pero con Trump cualquier cosa puede suceder. El viernes dijo que consideraba poner fin a la guerra y el sábado amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho en 48 horas. The Argument señala que los problemas de Trump son casi totalmente autoinfligidos. Los aranceles, una de sus políticas más impopulares, agravan la crisis del costo de vida al encarecer los productos. La pérdida de confianza del Partido Republicano en materia económica ha sido asombrosa y los demócratas obtuvieron una ligera ventaja en las encuestas sobre economía. Más detalles sobre la tragedia en Colombia. Un avión militar se incendió poco después de despegar, en un nuevo episodio que sacude al país y que las autoridades siguen investigando. Enviamos todo nuestro apoyo a las familias afectadas. Continuamos. Eran las 9:50 de la mañana del 23 de marzo cuando un avión militar de la Fuerza Aérea de Colombia, con 125 personas a bordo, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar. Esto dejó decenas de personas fallecidas y heridas. En el avión Hércules C-130 de la FAC, que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, viajaban 112 miembros del Ejército Nacional, 2 policías y 11 miembros de la tripulación que pertenecían a la Fuerza Aérea. En medio del caos, las cifras han ascendido rápidamente. Primero, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, reportó 8 personas fallecidas y 83 heridas. El presidente Gustavo Petro habló de un muerto, aunque luego ajustó la cifra y confirmó al menos 83 sobrevivientes, en línea con el reporte regional. Sin embargo, después el gobernador Molina informó que había 34 muertos. Al momento de publicado este video, la cifra reportada es de 66 fallecidos, 57 heridos y 4 desaparecidos. Con ello, este accidente sería una de las mayores tragedias ocurridas desde 2019 en el ámbito militar en América Latina. La causa del accidente aún se encuentra bajo investigación. De igual manera, hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto.
dijo el comandante de la FAC, el general Carlos Silva. El portal especializado SA Defensa señala que el avión accidentado tenía 43 años de uso. En 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la FAC. Un historial largo que hoy está en el centro del debate. Y es que Putumayo no es cualquier territorio. Ahí operan disidencias de las antiguas FARC, como los Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, organizaciones que disputan el control de rutas y cultivos ilícitos. Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales. Mientras tanto, en tierra la carrera contra el tiempo continúa. Putumayo es una zona selvática de difícil acceso, a la que solo se puede llegar a través de vía aérea o fluvial en un recorrido de 8 horas. Aún así, la Armada Nacional, equipos de emergencia y habitantes de la zona se han sumado a las labores de rescate. Desde Bogotá, la Fuerza Aérea desplegó un operativo de gran escala. Aviones ambulancia, otro Hércules con capacidad para 50 camillas y un Caza 295 con 24 camillas más. También fue enviado un helicóptero UH-60 medicalizado para trasladar a los heridos hacia ciudades más cercanas como Neiva y Florencia. Los casos más graves serán llevados al Hospital Militar Central en Bogotá una vez que sean estabilizados. Pero el impacto del accidente no se queda solo en lo humanitario. Colombia está a semanas de una elección presidencial programada para el 31 de mayo y la tragedia ya encendió la confrontación política. Desde la oposición se ha señalado que los recortes al presupuesto de defensa han afectado el mantenimiento de las aeronaves militares. El presidente Petro señaló que su gobierno había planteado desde hace años la renovación del armamento, pero que obstáculos burocráticos lo han impedido, y la respuesta no se hizo esperar. La candidata presidencial Claudia López replicó: "Presidente, si se dedicara a gobernar más que a hacer campaña por su partido y candidato, habría concretado a tiempo esta y otras acciones indispensables del gobierno para garantizar la seguridad de nuestras tropas, gentes y territorios". Así, mientras continúan las labores de rescate y las investigaciones para esclarecer qué provocó la caída del avión, el país enfrenta no solo el duelo por las víctimas, sino también un debate de fondo: el estado real de sus fuerzas militares. Te seguiremos informando. Y cerramos con una noticia de solidaridad en el Caribe. Una flotilla de ayuda humanitaria llegó a Cuba en medio de la profunda crisis que enfrenta la isla. Vamos al informe. El primer barco de una flotilla humanitaria con suministros médicos, alimentos y paneles solares arribó el martes a Cuba. Se trata del barco camaronero Maguro, rebautizado simbólicamente como Granma 2.0, en homenaje al yate usado por los guerrilleros de Fidel Castro para iniciar su revolución en 1956. La embarcación, con 32 personas a bordo, atracó en La Habana con 3 días de retraso respecto a lo previsto, tras luchar contra fuertes vientos y corrientes durante su travesía desde México. Otros cargamentos llegaron en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos la semana pasada, como parte de una misión aérea y marítima bautizada Convoy Nuestra América, que pretende llevar unas 50 toneladas de ayuda a Cuba. Es una acción política de solidaridad. La solidaridad es un arma política que quienes hoy nos gobiernan se niegan a entender que es un arma que podemos poner en juego. Así que nos atacan llamándonos ideológicos. Sí, somos ideológicos. La situación en la isla se precarizó desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en enero una operación militar para capturar al principal aliado regional de la isla comunista, el venezolano Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington privó al país de su principal proveedor de petróleo y le impuso un bloqueo de crudo de facto. Cualquier intervención extranjera es peor para su pueblo que dejar que ese pueblo, con autodeterminación y soberanía, intente mejorar su sociedad. Pero Cuba nunca tuvo el lujo de vivir un solo día sin intervención extranjera de Estados Unidos desde la revolución. Está previsto que otros 2 barcos lleguen el martes o el miércoles. Ojalá y todos se unieran, incluso los cubanos de afuera vinieran y lo hicieran igual. Total, es amistad, es el pueblo que está sufriendo finalmente. Exiliados cubanos y otros críticos atribuyen la crisis económica al gobierno comunista y afirman que el convoy brinda apoyo político a La Habana. Y así cerramos esta edición del martes. Gracias por informarse con nosotros y por hacer de Canadá en Español su compañía de cada día.
Saludos muy especiales hoy para Marcela Sandoval en Hamilton, para Luis Carrillo en Moncton, Nuevo Brunswick, y Lupita Pereira, que nos escucha desde Burnaby, Columbia Británica. Gracias por su lealtad. La pregunta del día: ¿qué opinan del fraude con visas de estudiantes en Canadá? ¿Sienten que el sistema hace lo suficiente para evitar este tipo de fraudes? Escríbanos y compartan sus opiniones. Sus voces importan. Recuerden suscribirse en YouTube y activar la campanita para no perderse ninguna edición. Cuídense mucho, bendiciones y hasta mañana. Y una forma de cerrar la última parte. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Mi alma vuela sin cadenas ni anclaje. El viento canta mi nombre en el viaje. Las sombras caen en este nuevo paisaje. Rompo las reglas, soy dueño de mi mensaje. Cruzo los puentes que nadie más se atreve. Mis pies descalzos sienten la tierra leve. En cada paso libero lo que me mueve. Soy un susurro que la tormenta concede. Mi corazón late al ritmo de un ave. Grita en silencio, soy fuerza que no cabe. Brilla en mis ojos la chispa tan suave. Libertad conquistada, mi alma no se abate. Las viejas leyes se esfuman como papel, quemando angustias que ya no son de miel. En cada golpe resurjo como un riel. Toda opresión se desmorona en su hiel. Ríos de luz esquían cada oportunidad. Navego sin brújula, solo mi verdad. Mis manos pintan la eterna claridad. Soy horizonte sin miedo a la inmensidad. Mi corazón late al ritmo de un ave. Grita en silencio, soy fuerza que no cabe. Brilla en mis ojos la chispa tan suave. Libertad conquistada, mi alma no se abate. Mi corazón late al ritmo de un ave. Grita en silencio, soy fuerza que no cabe. Brilla en mis ojos la chispa tan suave. Libertad